10% Otfarin Museum Sisfake. De esto no encontré información específica, más que algunos artículos periodísticos al respecto. Tras una costosa renovación de su museo de arte dedicado al paisajista de finales del siglo XIX Etienne Terrus, la localidad francesa de Elne ha descubierto que 82 de los 140 cuadros de su colección Terrus son en realidad falsos. De hecho, incluso los mayores museos del mundo tienen un número asombroso de pinturas falsas en sus colecciones. The Independent, por ejemplo, calcula que el 20% del arte de los principales museos del Reino Unido podría ser falso. Este descubrimiento lo hizo el conservador invitado del museo, Eric Forcada, que dio la voz de alarma al descubrir que algunos de los edificios representados en los cuadros de Terrus no se construyeron hasta mucho después de la muerte del artista, en 1922. Esto provocó una investigación que acabó con el espectacular recuento de cuadros falsos. El modesto museo se había gastado $200.000 en comprar las obras de Terrus durante las 2 últimas décadas, un valor que ahora se ha evaporado. La cosa se pone peor. Según NPR, los investigadores creen que no solo los cuadros de Terrus son falsos. Otras obras del museo atribuidas a artistas regionales también podrían ser falsas. La policía inició una investigación sobre los cuadros falsos el pasado mes de marzo y, finalmente, el viernes, el museo reabrió con 60 cuadros autentificados del artista francés. No es una historia poco común. Los museos más grandes pueden ser engañados de manera importante de vez en cuando, y la estimación de arte falso en esos museos es escandalosamente alta. En 2010, The Independent expuso que al menos el 20% de los cuadros que conservan los principales museos, algunos en las paredes, muchos otros en las bóvedas, ya no se atribuirán al mismo pintor dentro de 100 años. El periódico publicó esa información a propósito de una exposición de la National Gallery que mostraba las veces que el museo ha sido engañado con cuadros falsos a lo largo de los años. A veces, una restauración o una investigación dirigida por el conservador revela que un cuadro no es obra del artista atribuido, como fue el caso del Coloso de Goya, que en realidad era obra de uno de sus aprendices. Otras veces, los museos son realmente estafados con obras falsificadas, como en el caso de una reciente exposición de Modigliani en el Palacio Ducal de Génova, en la que los 21 cuadros resultaron ser falsos. Tiahuanaco Slabs. Los monumentos de Tiahuanaco/Pumapunku, Bolivia, están hechos de piedras artificiales geopolímeras creadas hace 1400 años. Tiahuanaco, en el lago Titicaca, Bolivia, es un pueblo conocido en todo el mundo por su misteriosa Puerta del Sol, las ruinas de sus templos y su pirámide. Los arqueólogos consideran que este lugar fue construido mucho antes que los incas, entre el 600 y el 700 DC. El yacimiento de Pumapunku está justo al lado, con las ruinas de un enigmático templo piramidal construido en la misma época. Al no estar restaurado y desarrollado para la actividad turística, es menos conocido por el público en general. Sin embargo, hay allí 2 curiosidades arquitectónicas. 4 gigantescas terrazas de arenisca roja que pesan entre 130 y 180 toneladas y pequeños bloques de andesita, una piedra volcánica extremadamente dura, cuyas complejas formas y precisión milimétrica son incompatibles con la tecnología de la época. Y con razón, ya que la arqueología nos dice que los tihuanacenses solo tenían herramientas de piedra y ningún metal lo suficientemente duro para tallar la roca. Sin embargo, habrían tallado los gigantescos bloques de arenisca roja. Estos antiguos bloques son los más grandes de todo el continente americano. Y habrían sido capaces de transportar estos cientos de toneladas en el sitio, para luego ajustarlos con precisión. Además, habrían podido tallar otros bloques más pequeños de andesita volcánica, una piedra imposible de tallar con un acabado increíble. Los arqueólogos no pueden dar ninguna explicación racional sobre cómo fue posible. Por lo tanto, para el público en general, las suposiciones que generalmente se avanzan para explicar estas maravillas son el logro por parte de una antigua supercivilización perdida o por la participación de extraterrestres. En noviembre de 2017, los científicos reunieron muestras tomadas en la arenisca roja y la andesita del yacimiento de Pumapunku. Por primera vez, estas piedras fueron analizadas bajo el microscopio electrónico. Esto nunca se había hecho antes. Descubrieron la naturaleza artificial de las piedras. Compararon las piedras de los monumentos con los recursos geológicos locales y encontraron muchas diferencias. La roca andesita es una piedra volcánica procedente del magma. Está compuesta principalmente por sílice en forma de feldespato plagioclasa, anfíbolo y piroxeno.
Pero los científicos han descubierto la presencia de una materia orgánica basada en el carbono. La materia orgánica basada en el carbono no existe en una roca volcánica formada a altas temperaturas porque se vaporiza. Es imposible encontrarla en la roca andesita. Y como hemos encontrado materia orgánica en el interior de la piedra volcánica andesítica, los científicos tendrán la oportunidad de realizar un análisis de datación por carbono 14 y proporcionar la edad exacta de los monumentos. Este elemento orgánico es un geopolímero a base de ácidos carboxílicos que, por tanto, fue añadido por la intervención humana en la arena andesítica para formar una especie de cemento. Los gigantescos bloques de arenisca roja plantean otro problema. La arenisca es una roca sedimentaria compuesta por granos de cuarzo y un aglutinante de arcilla. Hay varias fuentes geológicas posibles, pero ninguna corresponde a las piedras de los monumentos arqueológicos. Ninguna cantera conocida es capaz de proporcionar bloques macizos de 10 metros de longitud. Además, la piedra local es friable y de pequeño tamaño. Los científicos han descubierto con el microscopio electrónico que la arenisca roja de Pumapunku no puede proceder de la región porque contiene elementos, como el carbonato de sodio, que no se encuentran en la geología local. Por tanto, ¿de dónde procede la piedra? ¿De cientos o miles de kilómetros? ¿Con qué medios han sido transportadas? De hecho, el análisis con microscopio electrónico demuestra que la composición de la piedra arenisca podría ser artificial, un geopolímero de ferrosialato, y fabricada para formar cemento. ¿Cuál es esta tecnología que dominan los tihuanacotas? Las piedras artificiales se formaron como cemento. Pero, no es un cemento moderno, es un cemento geológico natural obtenido por geosíntesis. Para ello, tomaron, por un lado, roca naturalmente friable y erosionada como la arenisca roja de la montaña cercana y, por otro, toba volcánica no consolidada del cercano volcán Cerro Capia, en Perú, para formar andesita. Crearon el cemento a partir de arcilla, la misma arcilla roja que los tihuanaquenses utilizaban para la alfarería, y sales de carbonato de sodio de la laguna Cachi, en el desierto del altiplano, al sur, para formar la arenisca roja. Para la andesita gris, inventaron un aglutinante organomineral a base de ácidos orgánicos naturales extraídos de plantas locales y otros reactivos naturales. Este cemento se vertía en moldes y se endurecía durante unos meses. Sin un conocimiento profundo de la química de los geopolímeros, que estudia la formación de estas rocas por geosíntesis, es difícil reconocer la naturaleza artificial de las piedras. Esta química no es una ciencia difícil de dominar. Es una extensión de los conocimientos de los tihuanacotas en cerámica, aglutinantes minerales, pigmentos y sobre todo un excelente conocimiento de su entorno. Sin la selección de buenas materias primas, estos extraordinarios monumentos no podrían haber sido creados hace 1400 años. Por último, este descubrimiento científico confirma las leyendas locales que dicen: las piedras se hicieron con extractos de plantas capaces de ablandar la piedra. Esta explicación siempre ha sido rechazada por los arqueólogos porque no tenía sentido. Las pruebas aportadas por el equipo de científicos de Francia y Perú demuestran que la tradición oral tenía razón. Hacían piedras blandas que podían endurecerse. La hipótesis de la supercivilización antigua perdida o de la intervención extraterrestre es falsa. Los tihuanacotas eran seres humanos inteligentes. Conocían perfectamente su entorno y sabían explotar los recursos que aportaba la naturaleza. Además del análisis de la datación por carbono 14, pronto se llevarán a cabo otros estudios para determinar si algunos monumentos de la región de Cuzco, en Perú, fueron construidos con los mismos conocimientos científicos. Agenda 21. Los teóricos sostienen que la Agenda 21, una resolución no vinculante de la ONU que lleva 23 años sugiriendo formas de promover el desarrollo sostenible para los gobiernos y las ONG, es el eje de un complot para someter a la humanidad bajo un régimen ecototalitario. Uno de sus críticos más directos, el presidente del American Policy Center, Tom DeBesse, ha descrito la resolución como un nuevo tipo de tiranía que, si no se detiene, nos llevará seguramente a una nueva edad media de dolor y miseria aún desconocida para la humanidad. La ANC se encuentra en los márgenes políticos, pero el sentimiento anti-Agenda 21 se está trasladando a la corriente política. Las críticas a la resolución se extendieron a la plataforma del Partido Republicano de 2012, que afirmaba: rechazamos enérgicamente la Agenda 21 de la ONU por considerarla erosiva de la soberanía estadounidense. Los legisladores de varios estados han creado incluso proyectos de ley contra la Agenda 21, muchos de los cuales podrían suponer graves amenazas para las empresas que persiguen la sostenibilidad en esos estados.
En Arizona, por ejemplo, un proyecto de ley dicta que el Estado no puede adoptar o aplicar el credo, la doctrina o los principios o cualquier principio de la Agenda 21, y prohíbe aplicar programas de, gastar cualquier suma de dinero para, ser miembro de, recibir financiación de, contratar servicios de, o dar ayuda financiera o de otro tipo a una serie de organizaciones con programas de sostenibilidad, incluyendo el Consejo del Presidente sobre el Desarrollo Sostenible. Si se toma al pie de la letra, el proyecto de ley de Arizona, que fue rechazado en 2012, habría reducido casi todos los esfuerzos de sostenibilidad en el estado, habría restringido las actividades de decenas de miles de organizaciones filantrópicas que promueven la sostenibilidad y podría haber ahuyentado a cientos de empresas con vocación de sostenibilidad. Si se hubiera aprobado, también podría haber costado al Estado millones de dólares en ingresos perdidos, así como miles de puestos de trabajo. Phantom Time. La hipótesis del tiempo fantasma, que afirma que 297 años de historia fueron completamente inventados, y que en realidad vivimos en el 1700. Heribert Illig propone que los acontecimientos históricos entre el 614 y el 911 DC en la Alta Edad Media de Europa y las regiones vecinas están mal fechados o no ocurran en absoluto, y que ha habido un esfuerzo sistemático para encubrir ese hecho. Esta hipótesis se basa en lo siguiente. La escasez de pruebas arqueológicas que puedan fecharse de forma fiable en el período, las insuficiencias percibidas de los métodos radiométricos y dendrocronológicos para datar este período y la excesiva dependencia de los historiadores medievales de las fuentes escritas. La presencia de la arquitectura románica en la Europa occidental del siglo X, que sugiere que la época romana no fue tan antigua como se piensa convencionalmente. La relación entre el calendario juliano, el gregoriano y el año astronómico solar o tropical subyacente. Se sabe que el calendario juliano, introducido por Julio César, introducía una discrepancia con el año tropical de aproximadamente un día por cada siglo de uso del calendario. Cuando se introdujo el calendario gregoriano en 1582, Illig afirma que el antiguo calendario juliano debería haber producido una discrepancia de 13 días entre él y el calendario real, o tropical. En cambio, los astrónomos y matemáticos que trabajaban para el Papa Gregorio XIII habían descubierto que el calendario civil debía ajustarse solo en 10 días. Al día del calendario juliano, el jueves 4 de octubre de 1582, le siguió el primer día del calendario gregoriano, el viernes 15 de octubre. De esto, Illig concluye que la era Ad había contado aproximadamente con 3 siglos que nunca existieron. Aunque todo esto no es más que un vil engaño. Sacar una gran cantidad de tiempo en la historia europea ignora los efectos que esto tendría en otros lugares. Al mismo tiempo, al otro lado del Atlántico en Yucatán, las ciudades-estado mayas estaban prosperando. Tenemos cientos de sus monumentos históricos, cada uno con fechas precisas, casi excesivas y redundantes. El calendario principal de interés aquí es su cuenta larga, simplemente el número de días desde una fecha de inicio, el 11 de agosto de 3114 AC. Si tuviéramos este número, se podría argumentar que la correlación con el calendario gregoriano que hemos calculado es incorrecta. Sin embargo, la fecha al comienzo de cada inscripción generalmente venía junto con una serie de marcas astronómicas y lunares. ¿Cuánto tiempo desde la última luna nueva, si había ocurrido un eclipse recientemente, la fase de Venus, etc. con tales eventos? Hay una prueba increíblemente sólida de lo contrario, en forma de observaciones astronómicas de la historia. Ha habido muchas observaciones astronómicas de diversos tipos a lo largo de las edades que se han registrado. Cosas como las posiciones de los planetas en el cielo, eclipses solares y lunares, conjunciones de estrellas y planetas, etc. Todas estas cosas son tales que identifican de manera única un intervalo de tiempo relativo preciso entre esos eventos y otros eventos celestes que podemos medir en el tiempo presente, debido a la naturaleza altamente determinista de los movimientos de las estrellas y los planetas. Eso hace posible calibrar con precisión las fechas históricas en relación con el presente. Por ejemplo, debido a que el calendario maya se basa en eventos astronómicos, podemos traducir las fechas de ese calendario a fechas en cualquier otro calendario al día exacto. Por ejemplo, hay varios registros de eclipses solares de la antigua Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo. Por eso sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado entre esos eventos y la edad moderna, y simplemente no hay un intervalo de tiempo perdido como lo propone la hipótesis del tiempo fantasma. Sea People. Los pueblos del mar son una supuesta confederación marinera que atacó el antiguo Egipto y otras regiones del Mediterráneo oriental antes y durante el colapso de la Edad de Bronce tardía.
Tras la creación del concepto en el siglo XIX, se convirtió en uno de los capítulos más famosos de la historia egipcia, dada su conexión con, en palabras de Wilhelm Max Müller, las cuestiones más importantes de la etnografía y la historia primitiva de las naciones clásicas. Aunque no se ha documentado su origen, se ha propuesto que los distintos pueblos del mar procedían de lugares como el oeste de Asia Menor, el Egeo, las islas mediterráneas y el sur de Europa. Aunque las inscripciones arqueológicas no hacen referencia a una migración, se conjetura que los pueblos del mar navegaron por el Mediterráneo oriental e invadieron Anatolia, Siria, Fenicia, Canaán, Chipre y Egipto hacia el final de la Edad del Bronce. El egiptólogo francés Emmanuel de Rouget utilizó por primera vez el término peuples de la mer, literalmente pueblos del mar, en 1855 en una descripción de los relieves del segundo pilón de Medinet Habu que documentan el año 8 de Ramsés III. Desde principios de la década de 1990, su teoría migratoria ha sido puesta en duda por varios estudiosos. Para la mayoría de los estudiosos modernos, los pueblos del mar siguen sin ser identificados y las hipótesis sobre el origen de los distintos grupos son fuente de muchas especulaciones. Las teorías existentes proponen equipararlas a varias tribus del Egeo, a asaltantes de Europa Central, a soldados dispersos que se dedicaron a la piratería o que se convirtieron en refugiados, y a vínculos con desastres naturales como terremotos o cambios climáticos. Marco Rodin. Marco Rodin ha descubierto el origen del spin no decreciente del electrón. Aunque los científicos saben que todos los electrones del universo giran, nunca han descubierto el origen de este giro. Rodin sí lo ha hecho. Ha descubierto la geometría subyacente del universo, el tejido del propio tiempo. Lo ha hecho reduciendo todas las matemáticas superiores, cálculo, geometría, matemáticas escalares, a las matemáticas de números discretos. Con la introducción de las matemáticas basadas en vórtices se aprecia cómo la energía se expresa matemáticamente. Esta matemática no tiene anomalías y muestra la forma dimensional y la función del universo como un toroide o un agujero negro con forma de dona. Esta es la plantilla del universo y todo está dentro de nuestro sistema decimal de base 10. Te dejaré un vídeo en la descripción que explica un poco este proceso, y déjame decirte, es fascinante. Platonía. En el dilema de la platonía introducido en el libro Metamagical Temas de Douglas Hofstadter, un excéntrico trillonario reúne a 20 personas y les dice que si una y solo una de ellas le envía un telegrama, con cobro revertido, antes del mediodía del día siguiente, esa persona recibirá $1.000 millones. Si recibe más de un telegrama, o ninguno, nadie recibirá dinero, y la cooperación entre los jugadores está prohibida. En esta situación, lo superracional es enviar un telegrama con probabilidad un 20avo. Los editores de Scientific American jugaron a un juego similar, denominado Lotería de la Atracción, en los años 80. Para participar en el concurso una vez, los lectores tenían que enviar una postal con el número 1 escrito en ella. Además, se les permitía explícitamente presentar tantas participaciones como quisieran enviando una sola postal con el número de participaciones que quisieran presentar. El premio consistía en $1 millón dividido por el número total de participaciones recibidas, que se entregaría al remitente de una participación elegida al azar. Así, un lector que presentara un gran número de participaciones aumentaba sus posibilidades de ganar, pero reducía el valor máximo posible del premio. Se puede demostrar matemáticamente que uno maximiza su ganancia media en este juego presentando un número de participaciones igual al número total de participaciones de los demás. Por supuesto, si los demás lo tienen en cuenta, esta estrategia se traduce en una reacción desbocada ante el número ilimitado de participaciones que se presentan. Según la revista, lo superracional era que cada concursante lanzara un dado simulado con el número de caras igual al número de respondedores esperados, alrededor del 5% de los lectores, y luego enviara uno si sacaba uno. Si todos los concursantes hubieran seguido esta estrategia, es posible que la revista hubiera recibido una sola postal, con un 1, y hubiera tenido que pagar $1 millón al remitente a esa postal. Al parecer, el editor y los propietarios estaban muy preocupados por apostar la empresa a un juego. Aunque la revista había discutido previamente el concepto de superracionalidad del que se puede deducir el algoritmo mencionado, muchos de los concursantes presentaron entradas que consistían en un número astronómicamente grande, incluyendo varios que presentaron un Googleplex. Algunos llevaron este juego más allá, llenando sus postales con expresiones matemáticas diseñadas para evaluar el mayor número posible en el limitado espacio permitido.
La revista no pudo saber quién ganó, y el valor monetario del premio habría sido una minúscula fracción de un céntimo. Morphogenetic Fields. La teoría de la resonancia mórfica postula que las personas tienen la sensación de que les miran fijamente. La resonancia mórfica, según Sheldrake, es la idea de misteriosas interconexiones de tipo telepático entre organismos y de memorias colectivas dentro de las especies y explica los miembros fantasmas, cómo los perros saben cuando sus dueños vuelven a casa y cómo las personas saben cuando alguien les está mirando. La visión puede implicar un proceso bidireccional, un movimiento de luz hacia adentro y una proyección de imágenes mentales hacia afuera, explica Sheldrake. Miles de pruebas realizadas por cualquier persona que se haya descargado el protocolo experimental de la página web de Sheldrake han dado resultados positivos, repetibles y muy significativos, lo que implica que, efectivamente, existe una sensibilidad generalizada a ser mirado fijamente por detrás. Alex Jones is Billix. Alex Jones no es ajeno a las teorías de la conspiración, obviamente, pero aquí hay una realmente buena que no viene de él, sino que es sobre él. ¿Acaso ha escuchado que él es en realidad el legendario comediante tejano Billix, que supuestamente murió en 1994, pero que en realidad fue reclutado por la CIA para convertirse en la oposición controlada por los medios de comunicación dominantes, que fue continuamente alimentado con inteligencia aprobada por sus manejadores de la CIA? Si no lo has oído, no te preocupes. Hay un vídeo de 33 minutos de duración en Vimeo, creado por un usuario que responde al nombre de Castle Jennifer Bassett con el pegadizo título de prueba irrefutable de que Alex Jones es Billix. Crowdfunded Assassinations. Un mercado de asesinatos es un mercado de predicción en el que cualquier persona puede apostar, utilizando dinero electrónico anónimo y remitentes seudónimos, sobre la fecha de la muerte de un determinado individuo, y cobrar una recompensa si adivina la fecha con exactitud. Esto incentivaría el asesinato de personas, ya que el asesino, al saber cuándo tendrá lugar la acción, podría beneficiarse al hacer una apuesta precisa sobre el momento de la muerte del sujeto. Dado que la recompensa es por acertar la fecha y no por realizar la acción del asesino, es sustancialmente más difícil asignar la responsabilidad penal del asesinato. Report from Iron Mountain. El informe de Iron Mountain es un libro publicado en 1967, durante la administración Johnson, por Dial Press, que se presenta como el informe de un panel gubernamental. El libro incluye la afirmación de que fue escrito por un grupo de estudio especial de 15 hombres cuyas identidades debían permanecer en secreto y que no estaba previsto que se hiciera público. Detalla los análisis de un panel gubernamental que concluye que la guerra, o un sustituto creíble de la misma, es necesaria si los gobiernos quieren mantener el poder. El libro fue un bestseller del New York Times y se ha traducido a 15 idiomas. La controversia aún gira en torno a si el libro era una broma satírica sobre la lógica y el estilo de escritura de los think tanks o el producto de un panel secreto del gobierno. El documento es uno de los favoritos entre los teóricos de la conspiración, que rechazan la declaración hecha en 1972 por el escritor satírico Leonard Lewin de que el libro era una parodia y que él era su autor. Hormuz. El Hormuz War monoatómico es una de las medicinas naturales más potentes, poderosas y ambiciosas que posee el planeta. Se trata de una sustancia blanquecina obtenido a partir de minerales hallados en el agua del mar, tales como rocas, aguas de manantiales y, como su propio nombre indica, el elixir natural está compuesto por elementos como el oro, el iridio, el platino, y el radio, y cuenta con un único estado atómico. La substancia primordial es el oro, el elemento encargado de potenciar la mente y engrandecer nuestras capacidades cognitivas. Holotropic Breathwork. La respiración holotrópica se ha hecho cada vez más popular entre quienes buscan explorar un proceso único de autocuración para alcanzar un estado de plenitud. Esta práctica no convencional de la nueva era fue desarrollada por los psiquiatras Stanislav y Kristina Grof en la década de 1970 para lograr estados alterados de conciencia, sin usar drogas, como una posible herramienta terapéutica. La respiración holotrópica consiste en controlar y acelerar los patrones de respiración para influir en los estados mentales, emocionales y físicos. Es una práctica que se deriva de un marco espiritual, pero también es una actividad registrada. El principio subyacente de la HB es que cada persona tiene un radar interno que puede determinar la experiencia más importante en un momento dado, pero que no podemos ser conscientes de esta experiencia hasta que sucede. Desde esta perspectiva, el facilitador no necesita decir a los que están practicando en qué deben centrarse. En su lugar, se indica a los participantes que averigüen lo que surge para ellos a medida que realizan el trabajo.
A menudo, las personas experimentan una intensa crisis terapéutica que les ayuda a expulsar las energías negativas y les lleva a un lugar de sanación de mayor comprensión. Esto siempre será específico para la persona en ese momento particular de su vida. Frankenstein Barrier. Se trata de un interesante ensayo que habla de cómo el futuro se acerca a la ciencia ficción. Les dejo un extracto del mismo. Comienzo este ensayo hablando no del futuro de la ficción, sino de cómo la ficción representa el futuro. Cómo nos da literalmente lo que H.G. Wells llamó la forma de las cosas que vendrán. La representación de las cosas futuras se considera normalmente el papel del experimento mental de la ciencia ficción. A través de esta analogía con el método experimental de la ciencia, se dice que la SF aborda el futuro con un proceso que es de naturaleza epistemológica. Y es de esperar que, al igual que la ciencia, mediante la creación de mundos futuros la ciencia ficción pueda pasar del conocimiento al ser y a la afirmación de la existencia de las cosas. Al igual que la ciencia, la SF puede hacer afirmaciones ontológicas, al menos en el sentido hipotético por el que un término descriptivo, una vez verificada la presencia del descriptor, se considera por consenso que existe. Pero todo esto es un programa. ¿Qué pasa con la realidad? ¿Hasta qué punto son compatibles los procesos descriptivos tradicionales de la ficción con esta voluntad de crear cosas nuevas y, por tanto, futuras? La ciencia ficción compuesta está cargada de tensión. Porque aquí el futuro epistemológico de la ciencia, su sentido de la existencia potencial o hipotética, debe cohabitar con el sentido ficcional de un tiempo presente en el que la ontología está reforzada por la moral y la ley impide el cambio. ¿Hasta qué punto están estancados estos términos? Como mínimo, sobre la ciencia ficción planea el dictado fáustico de que hay cosas que la humanidad no está destinada a conocer. ¿Es el futuro una de ellas? Lamarckianismo. El lamarquismo, también conocido como herencia lamarckiana o neolamarquismo, es la noción de que un organismo puede transmitir a su descendencia características físicas que el organismo padre adquirió por uso o desuso durante su vida. También se denomina herencia de características adquiridas o, más recientemente, herencia blanda. La idea debe su nombre al zoólogo francés Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829, que incorporó la teoría de la herencia blanda de la era clásica a su teoría de la evolución como complemento a su concepto de ortogénesis, un impulso hacia la complejidad. Los libros de texto introductorios contrastan el lamarquismo con la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. Sin embargo, el libro de Darwin sobre el origen de las especies apoyaba la idea lamarckiana de la herencia de uso y desuso, y su propio concepto de pangénesis implicaba una herencia blanda lamarckiana. A partir de la década de 1860, muchos investigadores intentaron encontrar pruebas de la herencia lamarckiana, pero todas ellas se han explicado, bien por otros mecanismos como la contaminación genética, bien como un fraude. El experimento de Augusto Eastman, considerado definitivo en su época, se considera hoy en día que no logró refutar el lamarquismo, ya que no abordó el uso y el desuso. Más tarde, la genética mendeliana suplantó la noción de herencia de los rasgos adquiridos, lo que condujo al desarrollo de la síntesis moderna y al abandono general del lamarquismo en biología. A pesar de ello, el interés por el lamarquismo ha continuado. Los estudios en los campos de la epigenética, la genética y la hipermutación somática han puesto de manifiesto la posible herencia de rasgos adquiridos por la generación anterior. La caracterización de estos hallazgos como lamarquismo ha sido discutida. La herencia del hologenoma, formado por los genomas de todos los microbios simbióticos de un organismo, así como por su propio genoma, también tiene un efecto algo lamarckiano, aunque sus mecanismos son totalmente darwinianos. Incunábula. Un incunable es todo libro impreso durante el siglo XV. Concretamente, antes del día de Pascua de 1501, pues en esa época se hacía comenzar el año en este día. Fue posiblemente Cornelius Beugen quien empleó la palabra por primera vez, en su Incunábula Typographia, 1688. Previamente se atribuye dicho término a Bernard von Mallinckrodt, quien llamaría a esta época Typographicae Incunabula en 1640 en su obra De Ortu et Progressu Artis Typographica. En este período la industria tipográfica todavía no se había especializado. El impresor era dueño y manipulador de la prensa, fundidor de tipos, fabricante del papel, encuadernador, editor, librero, artesano, artista y erudito. Algunos de ellos dejaban una marca de agua o filigrana en el papel que fabricaban, de esa manera sabemos quién la editó. Pero hay muchos que carecían de firma y fecha.
Hoy en día, estudios científicos que analizan los tipos de fundición utilizados, han ayudado a catalogar la mayoría de las ediciones existentes. Estas ediciones son documentos históricos que, por primera vez, pusieron la cultura al alcance de todos. El término incunable hace referencia a la época en que los libros se hallaban en su cuna, es decir, en la primera infancia de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta. Así, son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453, fecha de la invención de la imprenta moderna, y 1500, procedentes de unas 1200 imprentas, distribuidas entre 260 ciudades, con un lanzamiento aproximado de 35.000 obras distintas. A Johannes Gutenberg, de Maguncia, se le atribuye la invención de los caracteres móviles fundidos. Los primeros incunables salieron de su imprenta, y entre ellos destaca la Biblia de Gutenberg, en latín, de 42 líneas. Durante los primeros 30 años, la imprenta se expandió por Europa Occidental y comenzó a dividirse en diferentes actividades especializadas. Al principio, los libros no tenían portada, usaban caracteres basados en la escritura gótica y las palabras tenían numerosas abreviaturas, imitando a los códices. Pero ya en el mismo siglo fueron adoptándose otros tipos de letras, especialmente la redonda o romana, la veneciana o itálica y la cursiva, mucho más legibles que las primeras y que al fin prevalecieron sobre estas, salvo en Alemania, desde comienzos del siglo siguiente. Hacia finales del siglo XVI, se introdujo el tipo elzeviriano, del neerlandés Elsevier, más delgado que los anteriores y después siguieron otros caracteres de fantasía, hasta llegar a la gran variedad que hoy conocemos. Air Cutting Fire Panic. Entre los cientos de víctimas de este pánico había un mendigo itinerante llamado Chamesu, procedente de la provincia de Shantung. Chamesu viajaba en compañía de su hijo de 11 años, y entre los dos se ganaban la vida de forma insegura cantando una romántica canción popular, Caen los pétalos de loto, a multitudes de campesinos a los que atraían en su deambular de pueblo en pueblo. A finales de julio de 1768, los dos mendigos habían llegado hasta las puertas de Suzhou, una ciudad situada a unas 200 millas al sur de su hogar, cuando, al menos según la confesión posterior de Chamesu, fueron abordados por un hombre alto al que no conocían. El desconocido les preguntó a qué se dedicaban y, al oír que mendigaban, les ofreció trabajo. 500 en metálico por cada coleta de campesino que pudieran cortar. El dinero en efectivo era la moneda imperial de la época. 500 en efectivo valían aproximadamente media onza de plata. El forastero se negó a decirles a Chamesu y a su hijo para qué quería el pelo, pero les ofreció algo de ayuda. Un par de tijeras y un pequeño paquete de polvo que, según explicó, era una droga estupefaciente. Al espolvorear el polvo en la cabeza de la víctima, esta caía al suelo insensible. Entonces se podía cortar fácilmente su coleta, o cola. El trabajo parecía bastante fácil, y Chamesu aceptó el encargo, según dijo. Él y el forastero se separaron, acordando volver a encontrarse más tarde en la frontera con una provincia vecina, y padre e hijo continuaron su camino, dirigiéndose a la ciudad de Suzhou. En el transcurso de su viaje, en una aldea llamada Chao, probaron el polvo aturdidor con un trabajador local. Gratificantemente, el hombre se desplomó. Chamesu sacó sus tijeras, cortó el extremo de la cola del hombre y guardó las tijeras y el pelo en su mochila de viaje. Sin embargo, los mendigos no llegaron muy lejos. A solo 1 kilómetro o 2 de la aldea fueron alcanzados por un grupo de agentes de policía, arrestados y llevados a la cárcel del condado. Se les dijo que eran sospechosos del vil delito de robo de almas. Quizás Chamesu debería haber adivinado que estaba haciendo algo muy peligroso. La idea de que un hechicero podía utilizar hechizos mágicos para separar el alma humana del cuerpo era algo habitual en la cultura china, al igual que la noción de que recitar hechizos sobre una muestra de pelo de la víctima era la forma más segura de romper ese vínculo. Se creía que, una vez recitados los hechizos, el alma desprendida caía bajo el poder del hechicero y podía utilizarse para todo tipo de travesuras. Lo más evidente era que podía utilizarse para dar vida a objetos inanimados, por ejemplo, pequeñas imágenes de papel de animales u hombres. Estos hombres de papel animados podían ser utilizados como guardaespaldas o enviados a cumplir las órdenes del hechicero, ya fuera robar en la casa de alguien o cometer un asesinato. La víctima de todo este asunto estaba condenada a morir. Una vez robada su alma, enfermaba y acababa por morir, un crimen que se hacía aún más grave por la creencia china de que era vital que los miembros vivos de un clan rezaran por los difuntos. Así, el asesinato de un padre o de un hijo mayor podía ser catastrófico para muchas generaciones de una familia.
La tradición china del robo de almas era compleja y estaba rodeada de mucho folclore. Se decía que los niños, por ejemplo, eran las víctimas más favorecidas, aunque es difícil saber si esto se debía a que poseían más fuerza vital o suponían una menor amenaza. Se suponía que cada cola cortada era suficiente para animar a 3 hombres de papel, y los sirvientes de estos hechiceros tenían poderes considerables. Podían volar, e incluso viajar al más allá, donde asumían forma humana y servían como criados y concubinas de los muertos. Se decía que algunas de las drogas utilizadas para asegurar las colas hacían invisibles a sus usuarios, en lugar de insensibles a sus víctimas. Y existían creencias peculiares sobre la forma en que el vínculo oculto forjado entre un hechicero y sus almas robadas podía ser cortado a tiempo para salvar a sus desventuradas víctimas. Según un relato, los hombres de papel podían ser paralizados por el contacto con la orina de una mujer. En otro, se decía que la única forma de salvar el alma de una víctima era cortarle otro mechón de pelo y dejarlo en remojo en un pozo negro durante 80 días. En cuanto a los hombres de papel, los relatos posteriores los describen como de unos 15 centímetros de largo, con amuletos, mosca, piel, trueno, rayo, en los muslos y los pies, y equipados con tijeras de papel en miniatura. Keranography. La keraunografía o keranografía se refiere a la creencia de que los rayos, al caer sobre un objeto, generalmente un cuerpo humano, pueden dejar marcas que constituyen una imagen fotográfica de los objetos circundantes. Generalmente se considera un mito. De ecology fascismo. El ecofascismo es un modelo político teórico en el que un gobierno autoritario exigiría a los individuos sacrificar sus propios intereses al conjunto orgánico de la naturaleza. El historiador medioambiental Michael E. Zimmerman define el ecofascismo como un gobierno totalitario que exige a los individuos que sacrifiquen sus intereses al bienestar de la Tierra, entendida como la espléndida red de la vida, o el conjunto orgánico de la naturaleza, incluidos los pueblos y sus estados. Zimmerman sostiene que, aunque hasta ahora no ha existido ningún gobierno ecofascista, se pueden encontrar aspectos importantes del mismo en el nacionalsocialismo alemán, uno de cuyos lemas centrales era sangre y tierra. Algunos escritores lo han utilizado para referirse al peligro hipotético de futuros gobiernos distópicos, que podrían recurrir a políticas fascistas para hacer frente a los problemas medioambientales. Otros escritores lo han utilizado para referirse a segmentos de movimientos fascistas históricos y modernos centrados en cuestiones medioambientales. Skidmore, Missouri. Skidmore, Missouri, no tiene la población de una pequeña ciudad, sino la de un pequeño centro comercial. La última estimación es de unos 250 habitantes. Las fotos en línea de Skidmore no pueden ser más lúgubres y deprimentes. Algunos incluso dicen que su GPS no funciona cuando conduce en la zona. Todo comenzó con la historia casi legendaria de Ken Rex McElroy, el residente más notorio de Skidmore. Si no estás familiarizado con la mórbida fama de la pequeña ciudad, te haré una breve sinopsis. En los años 60 y 70, Ken McElroy era el hombre malo de Skidmore. Era más que un matón, más bien un dictador autoimpuesto que dirigía la ciudad de Skidmore como su reino personal, literalmente violando y saqueando durante 2 décadas. Robaba constantemente a los granjeros y negocios locales, y asaltaba a la gente a su antojo de todas las maneras posibles. Se llevaba a mujeres y niñas que le parecían atractivas, de apenas 12 años, para añadirlas a su familia, que incluía varias esposas a la vez y más de una docena de hijos. Mantenía una fortaleza legal sobre cualquiera que se atreviera a presentar cargos con la ayuda de su abogado, relacionado con la mafia, y con intensas campañas de acoso, que incluían acosos, disparos, asesinatos de mascotas e incendios provocados. Incluso la policía le temía. Cuando, tras años de abusos, una turba de ciudadanos locales rodeó a McElroy en el centro de la ciudad y disparó unos cuantos tiros mortales contra el terrorista de la basura blanca, ninguno de los más de 50 testigos quiso decir quién apretó el gatillo. Hasta el día de hoy, hasta el último de los ciudadanos se ha negado a hablar, y nunca se detuvo a nadie por el asesinato del vigilante. Las cosas empeoraron con el brutal asesinato de Wendy Gillenwater en 2000. Al parecer, su novio la mató a pisotones. Algunos detectives de internet han encontrado pruebas que sugieren que en realidad fue arrastrada por Skidmore colgada de su coche hasta que murió. El asesino de Gillenwater, Greg Dragoro, está cumpliendo cadena perpetua. Y entonces las cosas se volvieron realmente extrañas. El 16 de diciembre de 2004, Bobby Stinnett, de 23 años, fue descubierta por su madre, que dijo a los operadores del 911 que parecía que le había explotado el estómago.
Lamentablemente, Stinnett fue declarada muerta poco después, y le faltaba lo más valioso: el bebé que llevaba en su vientre. Existen muchos acontecimientos oscuros de esta pequeña ciudad. Si te da curiosidad, abajo en la descripción dejaré un link para que puedas leer. Search Results for Disney Frozen. Se dice que el nombre de la película de Frozen fue creado como una distracción, ya que en ese entonces era demasiada famosa la búsqueda Disney Frozen, que se refería a la teoría de que el creador de Disney, Walt Disney, estaba congelado en las entrañas de la compañía. Una teoría loca, a decir verdad. Mt. Shasta. El monte Shasta de California ha sido objeto de un número inusualmente grande de mitos y leyendas. En particular, a menudo se dice que esconde una ciudad secreta bajo sus picos. En algunas historias, la ciudad ya no está habitada, mientras que en otras, está habitada por una sociedad tecnológicamente avanzada de seres humanos o criaturas míticas. Según las tribus indígenas locales, concretamente el pueblo Klamath, el monte Shasta está habitado por el jefe espiritual Skell, que descendió del cielo a la cima de la montaña. Skell luchó con el espíritu del mundo de abajo, Yao, que residía en el monte Mazama, arrojando rocas calientes y lava, probablemente representando las erupciones volcánicas de ambas montañas. El escritor Joaquín Miller registró varias leyendas relacionadas en la década de 1870. Lemurians. Lemuria, o Limuria, es un continente que, según una teoría científica refutada propuesta en 1864 por el zoólogo Philip Sclater, estaba situado en el Océano Índico y posteriormente se hundió bajo él. La teoría se propuso como explicación de la presencia de fósiles de lemur tanto en Madagascar como en la India, pero no en África ni en Oriente Medio. Las teorías sobre Lemuria y otras tierras hundidas dejaron de ser científicas cuando, en la década de 1960, la comunidad científica aceptó la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, presentada ya en 1912, según la cual, en particular, se explica la similitud de los organismos vivos en diferentes partes del mundo. Según esta teoría, toda la Tierra en el antiguo pasado de la Tierra se combinó en un supercontinente, Pangea. La sugerencia del biólogo Ernst Haeckel en 1870 de que Lemuria podría ser el hogar ancestral de la humanidad hizo que la teoría superara el ámbito de la geología y la zoogeografía y entrara en el terreno de la cuestión contemporánea del origen del hombre, asegurando la popularidad de la teoría fuera del marco de la comunidad científica. La ocultista y fundadora de la teosofía Elena Blavatsky, a finales del siglo XIX, situó a Lemuria en el sistema de su doctrina místico-religiosa, afirmando que este continente era la patria de los ancestros humanos, los lemurianos. Los escritos de Blavatsky tuvieron un impacto significativo en el esoterismo occidental, popularizando el mito de Lemuria y sus habitantes místicos. Rabdomancy. La rabdomancia es una técnica de adivinación que implica el uso de cualquier vara, varilla, bastón, flecha o similar. Un método de rabdomancia consistía en poner varios bastones en punta y observar dónde caían, para adivinar la dirección en la que se debía viajar, o para encontrar respuestas a ciertas preguntas. También se ha utilizado para la adivinación por medio de flechas, que tienen astiles de madera, lo que se conoce como velomancia. Menos comúnmente se ha asignado al chin, que tradicionalmente utiliza un manojo de brotes de milenrama. Otro tipo de rabdomancia es la radiestesia en su forma tradicional de utilizar un palo de madera, generalmente bifurcado. La rabdomancia se ha utilizado en referencia a varios versículos bíblicos. San Jerónimo relacionó Oseas 4:12, que dice: Mi pueblo pide consejo en sus cepos, y su bastón se lo declara con las prácticas rabdománticas de la antigua Grecia. Thomas Browne, en su Pseudodoxia epidémica, señala que Ezequiel 21:21 describe la adivinación con flechas de Nabucodonosor II como rabdomancia, aunque también puede denominarse velomanía. Consent Manufacture. Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media es un libro de 1988 de Edward S. Herman y Noam Chomsky. Sostiene que los medios de comunicación de masas de Estados Unidos son instituciones ideológicas eficaces y poderosas que llevan a cabo una función de propaganda de apoyo al sistema, apoyándose en las fuerzas del mercado, en supuestos internalizados y en la autocensura, y sin coacción manifiesta, mediante el modelo de propaganda de la comunicación. El título se refiere al consentimiento de los gobernados, y deriva de la frase La fabricación del consentimiento utilizada por Walter Lippmann en Opinión Pública, 1922. El libro fue galardonado con el Premio Orwell. Una revisión de 2002 tiene en cuenta acontecimientos como la caída de la Unión Soviética.
Una entrevista de 2009 con los autores señala los efectos y el impacto de Internet en el modelo de propaganda. Flogistón. La teoría del flogisto es una teoría científica superada que postulaba la existencia de un elemento similar al fuego llamado flogisto contenido en los cuerpos combustibles y liberado durante la combustión. La idea fue propuesta por primera vez en 1667 por Johann Joachim Bechery, posteriormente, fue expuesta de manera más formal por Georg Ernst Stahl. La teoría del flogisto intentaba explicar los procesos químicos de aumento de peso, como la combustión y la oxidación, ahora conocidos colectivamente como oxidación, y fue abandonada antes de finales del siglo XVIII tras los experimentos de Antoine Lavoisier y otros. La teoría del flogisto condujo a experimentos que finalmente concluyeron con el descubrimiento del oxígeno.